la senda de la paternidad. No todos los hombres conocen o entienden la verdadera paternidad y la repercusión tan grande que hay en los hijos de la paternidad. Ahí vamos a disponer el corazón un momentito. Inclinen su rostro. Padre, tú eres el único que puedes entender al hombre y darle la convicción que necesita para poder reflexionar y cambiar. Solo tú puedes cambiar una vida. Solo tú puedes, Señor, ayudar a tus hijos a ser esos padres que puedan guiar por el camino de la vida a sus hijos. Gracias, Padre, que esta palabra pueda penetrar y pueda hacer un cambio muy profundo en sus corazones. Queridos hermanos, el mundo está lleno de confusión, lleno de pecado, lleno de muchas cosas confusas, por lo cual muchos hombres se han apartado de esta senda de la paternidad y se han ido por otros caminos, solamente porque el impulso del mundo y porque también muchos hombres han estado apartados de Dios. Muy claramente ustedes han visto en este teatro, creo que más claro no podría ser, que una persona sin Dios no puede ver bien su verdadera realidad, no puede entender dónde está parado. Pero Dios ha puesto este don que es espontáneo en el corazón de un hombre, de un varón. Es un anhelo de engendrar, es un deseo de procrear, porque Dios, nuestro Padre, ha puesto ese anhelo en su corazón de ustedes, amados hombres de Dios. Lamentablemente esto ha sido distorsionado y el enemigo ha estado poniendo muchas trabas para que tú no te desenvuelvas de la manera adecuada, y muchas veces siendo tú mismo un hijo de Dios. Como ustedes han visto, a veces pensamos que no hay nada malo en el deporte o en el trabajo. Y eso es donde más el enemigo ataca a un hombre. El hombre se puede distraer tremendamente. Tal vez dice, hoy no voy a ir al culto, entonces suspende porque tengo un negocio, porque tengo esto, porque está ocupado con el celular, con muchas cargas, ni siquiera se da tiempo en su casa para dejar a un lado sus trabajos y dedicarse profundamente a sus hijos. ¿Cuántos padres lamentablemente están tan ocupados como el que estuvo aquí en el teatro? Y que pueden tener bastante influencia, reputación en la sociedad, etcétera, pero en su casa han descuidado esa relación con sus hijos, porque creen que como están dando todo, ya cumplen su rol de papá, y no es así. Lo malo es que cuando uno se dedica a estas cosas en el mundo, pierde la sensibilidad de la naturaleza divina que Dios le ha puesto al hombre.
Y quisiera que vayamos un momentito a Romanos capítulo 1 y veamos que cómo el enemigo tan sutilmente ha puesto un egoísmo tan grande en el corazón del hombre y también de la mujer, ¿no? Pero hoy estamos hablando del hombre, porque el hombre piensa que como él trabaja, que como él es hombre, necesita, bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que salir, tengo que jugar, tengo que hacer negocios, tengo que, ¿no? En realidad, el hombre es hombre porque Dios lo primero que ha puesto en él es el anhelo de tener una esposa a quien cuidar, a quien proteger, a quien amar, y como consecuencia de eso, tener una familia a quien bendecir, a quien inspirar. Quisiera que vayamos a Romanos 1:21, donde dice lo siguiente, y esto es el motivo por el cual muchos hombres se apartan de sus familias, siendo aún cristianos, pero mucho más cuando uno no es cristiano. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, un hombre de Dios puede estar tan distraído en sus cosas que ni siquiera se da el trabajo de bendecir a Dios cada día y darle gracias por las fuerzas, las habilidades, por todo lo que le ha dado. Y dice: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto lo vuelvo a repetir hoy porque ya lo compartí el miércoles. Muchos hombres y mujeres quieren glorificar a Dios solo porque vienen a la iglesia, pero a Dios lo glorificamos en la casa, lo glorificamos en el trabajo, lo glorificamos en la calle y en todo lugar. Amén. Y ahí dice que para que tú glorifiques a Dios tienes que ser un hombre que te despojes del egoísmo, de estar siempre pensando: es que yo merezco, es que yo necesito, es que yo esto. Deshazte de ese egoísmo que es una manera muy clara en que el hombre, ¿no? Me refiero al hombre, muchas veces ha sido engañado y se ha desbocado en el machismo, porque ha dicho: yo soy hombre, y empezó a hablar de sus propias necesidades, de que yo aquí, yo acá. Una cosa importante es que Dios, el Padre, nunca ha tenido ninguna oración, ninguna frase en la Biblia dice que Dios diga: yo tengo derecho de esto, yo tengo derecho. No, Dios todo lo que hace es para bendecir a sus hijos. Se despoja de todo, tiene paciencia para esperar, para amar, para perdonar. Dios no es un padre que está pensando en sí mismo todo el tiempo, pero sí pensó en él, porque dice que 6 días trabajó y un día descansó. Yo veo en la Biblia el único lugar donde Dios se refiere a que Él descansó, a algo que Él haya hecho. El hombre necesita descansar, el hombre necesita tener un tiempo de reposo con su familia, pasar tiempo de calidad, no solo tiempo de cantidad, sino de calidad. Escuchar a sus hijos. Amén. El hombre necesita, esto es algo necesario para su propia naturaleza, para su propia hombría. El hombre que no es buen padre no es un buen hombre. Y tal vez algunos se sienten tan indignos por eso, como el ejemplo que tuvimos en el teatro, que lo ha personificado muy bien Coqui.
Y le doy gracias a Dios por ese don que les ha dado a estos artistas, el Señor. Le damos un aplauso por ellos, al Señor. Yo creo que, sinceramente, si ellos van cultivando este don, puede llegar hasta hacer una película. Amén. Pero es muy importante entender algo. Uno tiene que ser fiel en lo que está haciendo. Así como un buen padre tiene que ser fiel en mirar su ejemplo. El ejemplo de un hombre de Dios es Dios mismo, el Padre eterno. Amén. Por alguna razón Jesús no se casó, no tuvo hijos, porque no había tiempo, creo. Tuvo 3 años nada más de ministración, pero Dios sí, el Padre, Él es el Padre. Él es el Padre por excelencia. Y a Él tú tienes que mirar, a Él tienes que seguir, a Él tienes que obedecer. Y Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar, siempre estuvo dispuesto a arrepentirse a pesar que sus hijos le fallamos. Le fallamos una y otra vez. ¿Cuántas veces en la Biblia dice, y Dios se arrepintió del castigo que les dio a sus hijos? Y de pronto extendió la misericordia y empezó a compartir con esos hijos y empezó a darles su amor. Sí hubo un tiempo en que Dios disciplinó, que Dios agarró fuerte a sus hijos, pero hubo también un tiempo en que Él estuvo ahí con los hijos, hablándoles, aconsejando, compartiendo con sus hijos, que somos nosotros. Vamos a Salmo 25. En este Salmo yo quiero enfatizar varias cosas. El hombre, Dios lo ha creado con 3 cosas importantes que tiene que desenvolverse en su hogar, en su familia. El hombre, entiendan esto bien, el verdadero padre que se está formando en ti, y no hay un padre perfecto, no lo hay, eso era en el teatro, pero un padre perfecto no lo hay, porque no hay nadie perfecto. Todos estamos aprendiendo, pero si tú tuviste tus errores, tú tuviste tus fallas, no te desanimes. Dios te entiende y Dios te va a cambiar. Y Dios te va a hacer cada vez mejor. Amén. No te sientas mal, pero sí reconoce que te has equivocado. Qué importante es la figura de este hombre que personificó Coqui. Un padre que se dio cuenta que había sido un mal padre, egoísta, porque dejó a su familia, dejó su casa, dejó a sus hijos, no le interesó y se fue. Eso es el egoísmo. Y que muchas veces no solo los padres lo tienen, muchas veces las madres también. Lamentablemente el egoísmo nos enceguece y nos hace pensar, es mi derecho y es justo que yo tenga esto, que yo haga esto. El egoísmo. Pero Dios dice que nosotros como hijos de Él tenemos que aprender a morir. A morir. Entonces, 3 cosas les decía que un hombre de Dios tiene que desarrollar. Vamos al Salmo 25. En este Salmo hay contenido una paternidad preciosa, que es la que Dios nos da, que es la que Dios quiere que todo hombre pueda desarrollar en su casa, en su hogar. Y yo sé que muchos hombres valientes ya lo están haciendo. Hombres que aún siendo débiles, aún en su debilidad, se han propuesto poner en práctica estas 3 cosas. Vamos a leer el Salmo 25, 11, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Por amor de tu nombre.
Hay pecados muy fuertes que has podido cometer, pero Dios te perdona. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Saben dónde está la verdadera hombría en un hombre? En conocer a Dios y tener temor de Dios en su corazón. El temor a Dios, cuando un hombre tiene ese temor a Dios, es un verdadero hombre, porque se está alineando con Dios, porque está poniéndose en el lugar exacto donde tiene que estar para ministrar a su familia, para poder desarrollar el ejemplo que Dios le ha dado. Y vemos primero en el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, ¿quién? Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Un hombre en su casa tiene la autoridad de entender el camino y no de quedarse estancado, hundido en el pantano del pecado, hundido en el pantano de los malos hábitos donde el diablo lo metió. Un hombre puede levantarse porque dice que si tiene temor de Dios y desarrolla el temor de Dios en su corazón, Dios lo va a levantar y le va a ayudar para enseñar a su familia, como dice aquí, el camino hacia Dios. Él enseñará el camino. ¿Saben qué? El hombre en su casa es un profeta. El hombre es un profeta. Porque el hombre, Dios es a él que le indica las cosas que él tiene que hacer, que cambiar. Dios le da la visión, Dios le muestra y le revela. El hombre en su familia, en su casa. Por eso el hombre no puede estar viviendo en convivencias y en esto y en el otro. El hombre tiene que definirse y formar bien su familia. Ahora, si tú como hombre no has formado familia y tienes hijos, igual Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir, pero igual tú tienes que ser un padre para tus hijos. Igual Dios te da la visión para ser profeta y guiar a tus hijos. Pero lo ideal es que tú como padre, esposo, como cabeza de familia, tengas esto claro. A Dios, a ti te va a revelar. El siguiente versículo 13 dice: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Amén. El hombre tiene la habilidad de poder levantar recursos. El hombre necesita trabajar muy de cerca con la esposa, porque la esposa le va a revelar al hombre los detalles que el hombre mismo no se da cuenta. Pero la esposa, que es la ayuda idónea, le va a decir, le va a dar ideas, le va a ayudar para que el hombre pueda desarrollar todo el potencial que Dios le ha dado. Pero escuchen bien esto, dice claramente, verso 13, gozará él de bienestar. ¿Y cuál es el bienestar que Dios quiere? Que tú seas un buen administrador. Como hombre, tienes que ser el mejor administrador de tu tiempo, de tus fuerzas, de las habilidades que Dios te ha dado, de las finanzas. Si tú no eres hábil para administrar, tienes ahí a una esposa. Y con ella, yo quiero decirte algo. Esta es la función de un rey. Un hombre tiene que ser un administrador. El que reina, el que está arriba, no es el que se impone, sino es el que sirve. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Amén.
Es aquel que se preocupa para que todos estén en bienestar en la casa, para que todos puedan disfrutar de ese bienestar, para que todos puedan tener lo suficiente y puedan salir adelante. Por eso dice la palabra: gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Qué tremendo. Será tan impactante la figura de ese padre, de ser un mayordomo en todas las áreas de su vida. Será tan impactante que sus hijos van a heredar de él la bendición. Amén. Entonces el padre es profeta, es rey. Pero ¿qué dice en el verso siguiente, el verso 14? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. El hombre de Dios, el hombre que es verdadero papá, va a ser alguien que va a tener odio por el pecado y se va a acercar a Dios. Ese es el temor a Jehová. Amén. ¿Y qué dice? Y a ellos hará conocer su pacto. Dios hará conocer lo íntimo de su corazón a ese tipo de personas, a ese hombre que va a tener que ser un sacerdote en su casa. Va a poder enseñar a su esposa, a sus hijos acerca de Dios. Va a tener la facilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo está viviendo, lo está poniendo en práctica. No solo quiere imponer porque yo soy aquí la cabeza, no, sino que él lo va a vivir, y entonces los demás en su casa van a decir: ¿cómo no vamos a aprender de este hombre tan sabio, tan lleno de Dios? Amén. Amados hermanos, preciosos padres, tengan temor de Dios en su corazón. Aprendan a aborrecer el pecado. Aléjense de la pornografía. Aléjense de las tentaciones, de la codicia, del egoísmo. Aléjense de eso. Odien el pecado y van a ser sabios. Van a ser ustedes los profetas, reyes y sacerdotes que Dios quiere que sean. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Quiero decirles algo para terminar, algo muy importante. Y quiero que yo voy a ir, mejor yo misma, a este libro maravilloso de Esther. Quiero decirte que si tú estás aquí con una incógnita y dices: bueno, yo no soy padre, tal vez tú estás criando o tienes hijos adoptados o hijos de tu esposa o alguien. ¿Sabes qué? El padre no es solamente el hombre que engendra biológicamente. Padre es también aquel que espiritualmente da su cobertura a alguien. Y quiero leerte como este ejemplo tan maravilloso de Esther, capítulo 2, versículo 7, que dice: y había criado a Hadasa, y es decir, Esther, está hablando de Mardoqueo, hija de su tío, era su prima, porque era huérfana, y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí vemos la figura de un padre sabio, sabio como este hombre Mardoqueo, que supo dar el mejor ejemplo a Esther. Esta mujer en la Biblia logró salvar a su pueblo Israel por el ejemplo, por el consejo, por la dirección que le dio Mardoqueo, que era su padre espiritual, su padre no biológico. Y si tú estás en ese caso, es lo mismo. Si tienes hijos biológicos o no, son tus hijos. Y tienes que inspirar en tus hijos lo mejor.
Porque eso es muy importante. Tú como hombre tienes la potestad de guiar a tus hijos a la sabiduría, a la vida. Y no pensar solo en tus necesidades, solo en lo que tú necesitas, en lo que tú quisieras. Un verdadero hombre piensa más, o a la par con su esposa, qué es lo que ella necesita, qué le puedo dar a ella para que sea feliz. Cuando tú la veas feliz a ella, tú vas a ser feliz y vas a ser feliz a tus hijos. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.